que debieran haber disminuido. Mucha gente, por ejemplo, los que se dedicaban a lanzazos y que le robaban a las personas, por ejemplo, cuando había mucha aglomeración, esas personas, esos delincuentes se han reconvertido. Porque hoy día no hay aglomeraciones y no pueden actuar, por lo tanto, ni en el metro, ni a la salida del metro, ni a la salida del Costanera Center, que es donde se producen muchos de este tipo de delitos. Hoy día actúan en general o en motos o en autos muy pequeños, ¿no es cierto?, o en bicicleta, y en el fondo cuando ven que va una persona caminando, se bajan de lo que sea, en 5 segundos lo reducen, le quitan todo de forma muy violenta y como además las calles están muy despejadas, pueden huir muy rápido. Así que básicamente son los lanzas que se han reconvertido. Alcaldesa... Y actúan en otros horarios que antes. Bueno. Antes actuaban generalmente, ¿no es cierto? Bueno, los lanzas actuaban de día, pero los otros delincuentes actuaban de noche. Ahora, en general, es no cuando hay toque de queda. Claro, lo que pasa es que se oscurece más temprano también, ¿no? Hablábamos el otro día con una persona de seguridad de las municipalidades y como se oscurece un poquito más temprano, actúan ahí entre las 6 y las 9:30. Usted decía, alcaldesa... Y a veces a las 11 de la mañana, Julio. O sea, realmente hay mucha... Porque pueden huir muy rápido y por eso es que es tan importante estar conectados entre distintas municipalidades. Nosotros en este momento, cuando tenemos nuestros fiscalizadores que van siguiendo a un delincuente, cuando lleguen al límite de la comuna, nosotros no los podemos seguir. Y ahora tenemos un proyecto que queremos hacer en conjunto con la Municipalidad de Santiago y con la Municipalidad de Estación Central, donde tengamos en realidad, como tenemos una asociación de municipios de seguridad entre las 3 comunas, lo que queremos es un patrullaje común que pueda ir siguiendo a los delincuentes. Entonces necesitamos esto de poder traspasar las barreras de la comuna y además necesitamos una red de cámaras que puedan ir siguiendo a los delincuentes. Bueno, alcaldesa, usted ha dicho que esperaba no entrar en esta cuarentena, pero lamentablemente los aumentos explosivos de los últimos días, son palabras suyas, los aumentos explosivos de los últimos días no han dejado otra alternativa, ¿no? Incluso ha llamado a partir de la cuarentena ahora ya voluntariamente con lo que hay. Es que me parece tan poco sensato que la gente se aglomere ahora frente a los supermercados, frente a las farmacias, frente a cualquier cosa y empiece nuevamente a comprar como loco, cuando en realidad la gente ya tiene la experiencia de una cuarentena, saben perfectamente bien que van a poder ir al supermercado, que el supermercado va a estar abastecido, que van a poder ir a la frutería o a la verdulería, que van a poder ir al banco y que van a poder ir a la farmacia. Entonces, en realidad, mi llamado era, ¿saben qué más? Actuemos como que ya desde hoy día, pero no vayan a aglomerarse para prepararse por una cuarentena, cuando es muy probable que ahora se contagien en esa aglomeración y después no haya alcaldesa, un respirador automático. Para traspasar la información a la gente que mantenga la calma, porque se han cruzado un par de datos, entonces para mantener la calma. La gente salió ayer un poco más, escuchaba yo las notas radiales y también televisivas, porque en la cuarentena pasada de Providencia se podía pedir harto permiso, ¿no es cierto? Y parece que en esta cuarentena no es igual. ¿Qué le han informado a usted? ¿Cómo va a ser la situación? Ahora hay un límite de permiso, ya no se puede pedir un permiso diario para ir a comprar. ¿Cómo va a ser la situación para que la gente esté informada? Que de ninguna manera va a ser no poder salir. Pues. Todavía no tengo las instrucciones de cómo va a ser esta cuarentena. En todo caso, en la anterior, nosotros mismos le pedimos a la autoridad que restringiera un poco, porque en realidad como se podía pedir permiso para pasear el perro, para ir a comprar, para ir a la farmacia, para ir
al final uno podía pedir muchos permisos en la semana. Y por eso que nosotros pedimos que el permiso para ir a comprar fuera máximo 2 a la semana. Yo espero que esta vez sea nuevamente así. Pero para aclarar, hasta el momento la subsecretaria de Prevención del Delito, que es la encargada de informar estas cosas, hasta el momento sigue manteniéndose lo que existe en otras comunas ya. Son 7 permisos diarios, 7 permisos semanales máximo, ¿ya? Y eso, a no ser que hoy día se informe de algún cambio, eso sigue de la misma manera. Se ha ido ajustando las horas, desde 4 horas a 3 horas en algunos casos, pero hasta el momento, para tenerlo súper claro, son 7 permisos por RUT a la semana, y eso es súper importante. Lo que pasa, usted dice, alcaldesa, que es poco sensato agolparse hoy día en los supermercados, en los almacenes, porque justamente van a haber permisos y la cadena de abastecimiento está asegurada. Pero claro, son menos permisos que en otras cuarentenas, que en la primera cuarentena, donde de alguna manera hubo mucho abuso por parte de la gente, pero eran permisos sin límite. Entonces aquí van a estar mucho más limitados y restringidos los permisos. Sí, más limitados, pero con 7 permisos a la semana uno logra hacer todo lo que necesita hacer. Porque además uno generalmente no vive solo en la casa, por lo tanto si ya son 2, son 10 permisos o 14 permisos a la semana. Entonces la verdad es que yo no veo que vaya a haber problema. Ahora, justamente la idea es que la gente salga poco, lo menos posible. Y lo que yo estoy señalando no es si compran ahora o si compran mañana. Lo que le estoy diciendo es no se metan en aglomeraciones. Claro. Y hoy día hay aglomeraciones frente a los supermercados, frente a la farmacia, etcétera. Entonces es más bien un tema, yo no estoy discutiendo los permisos, sino más bien mire realmente si necesita estar en esa aglomeración, porque probablemente ahí se va a pescar el virus. El criterio personal, dice usted. Claro, o sea, lo importante, alcaldesa, es pasar la calma, la tranquilidad que permisos para ir a comprar va a tener en cuarentena total. Sean estos 2 veces a la semana. Va a tener permiso. Un poco más, un poco menos. Va a tener permiso, y va a tener permiso la pareja, y va a tener permiso el hijo grande. O sea, realmente hay forma de arreglársela. Y por último también va a tener permiso el vecino. Porque nosotros estamos por lo menos en Providencia alentando mucho que haya también esta solidaridad, que haya esta empatía. Si yo voy a ir a comprar y mi vecino, yo lo veo que está complicado, ¿qué me cuesta decirle, oye, necesitas algo, yo te lo compro y te lo traigo? Un gran tema. El espíritu de su llamado a decir, seguramente hoy día en la casa usted tiene algo, no vaya corriendo ahora, que se puede contagiar, no haga una aglomeración. Utilice eso y ya en cuarentena va a poder ir usted, un familiar, un vecino. Se está trabajando mucho con los vecinos, un tema muy interesante, el de la red social, ¿no es cierto? Y se suma a nosotros, usted también tiene vecinos, pues. Alcalde, aquí nosotros tenemos algunos. Está el alcalde Felipe del Pin con nosotros, está el alcalde también de Macul, Gonzalo Montoya, y el alcalde de Los Prados, Maximiliano Ríos. De 276, Felipe, a 400, casi 50, ¿no? 438 creo que es la cantidad, ¿no es cierto? Del 8 de mayo al 11 de mayo subió explosivamente en su comuna, Felipe. Bueno, la situación de la cuarentena total al parecer se veía venir y ustedes la venían pidiendo, ¿no? Julio César, la verdad que, a ver, esa fotografía que se está mostrando ayer, el día, desde hace 5 días atrás, porque los exámenes se realizan, suponte, el viernes, y los resultados los vamos a tener martes, miércoles. Por lo tanto, esa cifra al día de hoy son mucho más. Hay mucha más gente contagiada, y nosotros, los alcaldes, y aprovecho de saludar ahí a cada uno de la alcaldesa, a Evelyn, a Maximiliano y a Gonzalo, lo sabemos perfectamente los alcaldes que esto se nos disparó por todas partes, y hay sectores, porque lo vimos en los últimos mapas que nos llegaron, hay sectores donde el virus se expandió muy muy fuerte. Por lo tanto, era necesario la cuarentena, lo planteamos, lo veníamos diciendo desde hace tiempo, no había que relajarse, no había que hablar de nueva normalidad, no había que hablar de los malls, porque la gente se relajó, y eso fue lo que sucedió, ¿no? La gente salió a las calles, se confió, fue irresponsable, fue muy irresponsable,
y yo en esto quiero ser bien categórico, no es toda la gente, no son los adultos, no son los adultos mayores, es un segmento principalmente joven que sale a la calle, que se pasea por las plazas, que está en las canchas, que no respeta la cuarentena, que no se cuida y que hace que el virus llegue a la casa y contagie a muchas de las personas. Era necesaria la cuarentena. Alcalde del este PIN. grupo lo dijimos todos. Sí. Necesitamos confinarnos, es la única forma de poder evitar que esto siga creciendo. Pero, alcalde del PIN, ustedes ya están en cuarentena, ¿cierto? Así es, estamos Sí, ustedes ya están en cuarentena. Sí, ustedes ya están en cuarentena y yo sé que hay un desfase en las cifras, pero esta cifra de 276 a 438 es una cifra que es durante la cuarentena. Entonces, quería preguntarle cómo está funcionando la cuarentena en su comuna. Bueno, la cuarentena cuesta mucho llevarla en nuestros sectores, ¿no? Principalmente porque hay mucha gente que tiene que salir a trabajar. Nosotros tenemos mucho trabajador informal, ¿no? Y esas personas se van principalmente a las ferias como vendedores ambulantes. Eso nos cuesta mantenerlo. Como decía, nos cuesta que jóvenes se queden en sus casas y esa es la realidad. Entonces, esto sigue creciendo. Además, Monse, aquí hay un tema muy importante en nuestras comunas, que es el hacinamiento. Es las condiciones, las determinantes de la salud en las que vive nuestra gente. Aquí, te lo digo, hay una persona se contagia y hay 15 personas en ese departamento, en esa casa. Nosotros tenemos sitios donde viven 6 familias, en donde hay un baño. Por lo tanto, una persona que se contagie nos lleva a 10, a 15. Esa es la realidad, ¿te das cuenta? Entonces, por Dios, y esto va a seguir creciendo. Por eso era tan importante la cuarentena total en la región metropolitana, y principalmente, te lo digo, sabiendo y conociendo todos los problemas sociales que nos acarrea el que la gente quede confinada en sus casas, era necesaria una cuarentena. Yo creo que tenemos la esperanza de que esto disminuya en el tiempo. Y para que funcione bien la cuarentena, entonces, por ejemplo, en la granja, ¿les facilita a ustedes el hecho que ya se haya decretado cuarentena en todas las comunas del Gran Santiago? Yo creo que a nivel de la región era necesaria la cuarentena total, y eso va a beneficiar también a la comuna de La Granja. Hay mucha gente que se va a dejar de desplazar y eso es lo que requerimos. Pero para que eso suceda y sea realmente efectivo, necesitamos el apoyo del gobierno, por ejemplo, en el ingreso familiar. Eso es importantísimo. No hubiese gustado una mayor cantidad de recursos, pero eso ya fue otra discusión. Pasó que lleguen esos recursos para que nuestros vecinos no salgan, ¿no es cierto?, a trabajar a la feria y tengan lo mínimo que se necesita: alimentación, un balón de gas. Nosotros los municipios, y sé que cada uno de los alcaldes que está acá, con los recursos que tiene, va en ayuda y colaboración de los vecinos. Además, mira, yo sé que también hay disparidad en las opiniones, pero hay un aporte social que viene del gobierno. A mi municipalidad le toca una cantidad de millones para entregar ayuda social, y lo vamos a hacer. Y esa es plata derechamente que es plata fresca. No hablemos del Fondo Común Municipal porque ahí tenemos otra disparidad, pero estos 570 millones de pesos que reciben comunas como La Granja van a poder ir en colaboración social, ya sea en alimentos, en alguna necesidad de pañales para los niños, en fin, muchas cosas que nuestras comunidades están necesitando. ¿Llegará esa plata? Porque no ha llegado aún, y la podemos distribuir para sostener 2 meses a lo menos de las necesidades de muchos de los más vulnerables de nuestros vecinos. Se necesita cuarentena, pero sin lugar a dudas un Estado muy fuerte en este momento que respalde, ¿no?, a los más necesitados, a los más vulnerables, los adultos mayores y los más pobres. Un Estado muy, muy fuerte necesitamos hoy día. Alcalde Montoya y Macul, ¿está preparado para lo que se viene? Porque, claro, hay muchas comunas que están en cuarentena, estaban partiendo de la cuarentena, pero todo hace pensar que esto no va a ser corto. Bueno, primero que todo, saludar a Evelyn, a Maximiliano y a Felipe, y obviamente al panel. Nosotros entramos en cuarentena este viernes. Nosotros nos veníamos preparando ya desde bastante tiempo, entendiendo que en algún momento Macul iba a entrar en cuarentena. Nosotros también estábamos solicitando que se hiciera desde fines del mes de marzo una cuarentena regional y que nos preparáramos todos para eso, porque además entendíamos que la única manera de contener la curva de contagio del coronavirus era precisamente el confinamiento.
En ese sentido, valoramos obviamente la medida de cuarentena, creemos que sin duda llegó tarde, pero hoy día más que lamentarnos tenemos que mirar evidentemente hacia adelante. Y bien lo decía Felipe, lo manifestaba también Evelyn en cuanto a los mensajes que tenemos que darle hoy día nosotros a la comunidad, que es que se queden en sus casas, que evidentemente se respete esta cuarentena. Lamentablemente hemos visto vecinos que no lo están haciendo, pero aquí también hay un tema de fondo que yo creo que es sumamente urgente de abordar. Hoy día hay vecinos y vecinas decidiendo entre cuidar su salud y salir de la casa para ir a buscar el pan de todos los días. Mientras tanto vemos cómo el gobierno y el Parlamento se discute esta renta básica de emergencia. Nosotros creemos que es absolutamente urgente bajar los recursos hoy día a las familias que tienen complicaciones. No puede ser que cada vez que existe una pandemia o una crisis terminen pagando esta crisis los más humildes, como está ocurriendo hoy día. Nosotros hoy día en Macul no solamente nos preparamos en el ámbito de la salud, nos preparamos en el ámbito de la sanitización y otras acciones que estamos tomando, sino también en el ámbito social. Hemos cuadruplicado en estos meses la compra, por ejemplo, de cajas de alimentos que gastamos o que entregamos más bien a los vecinos en un año. Y vamos a seguir haciéndolo porque entendemos que hoy día las prioridades están precisamente en esa línea. Pero esto es una ayuda asistencial. Lo que yo creo, e insisto, y yo creo que los colegas también pueden compartirlo, es que aquí se necesita una solución más de fondo. Y en ese sentido hacemos un llamado evidentemente al gobierno del Parlamento para que se resuelva rápido esta renta de emergencia. Lo que los vecinos necesitan es dinero para poder comprar los insumos básicos, para poder subsistir. Ayer, alcalde, lo hablábamos con los parlamentarios, ¿no? Los tiempos de la política a veces no son los tiempos de los ciudadanos. Y en esta emergencia, lo decía la alcaldesa Matei, se lo escuché hace ya un par de semanas atrás, es importantísimo que el Parlamento funcione, ¿no es cierto?, rápidamente, actúe eficazmente para que la ayuda baje a los ciudadanos. Alcalde Ríos, me imagino que ustedes también en Los Prados están con las mismas necesidades que las demás comunas. Sí, bueno, buenos días, saludar a mis colegas ahí, a Evelyn, Gonzalo, Felipe, a ustedes, Julio César y Montserrat. Bueno, efectivamente, con mucha preocupación, estábamos pidiendo esta cuarentena hace mucho rato, pero mira, hay algo que realmente confunde. Yo tengo un caso muy dramático de un adulto mayor que está diagnosticado con COVID, que se ha complicado y nos enteramos ayer que no hay cama. Entonces, cuando hay este tipo de señales, y la gente está enojada porque dice, mira, si el gobierno dice que las cosas van bien, que vamos a enfrentar esto de manera positiva, que tenemos ventajas, y resulta que a poco andar, estamos entrando ya en una zona peligrosa, ocurren este tipo de situaciones, eso desanima muchísimo. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué hospital les toca a usted, alcalde? Hospital San Juan Monse. Mire, yo lo digo porque cuando no hay una coordinación importante entre la atención primaria, la atención hospitalaria, el Ministerio de Salud, las cosas se complican y se van a seguir complicando. Fíjese que no nos han llegado, creo que nos llegaron ayer, pero estuvimos mucho rato sin los kits. Y la gente también responsabiliza a los gobiernos locales porque dice, mire, en el municipio me tomé el examen y el resultado no me llega. Sin embargo, yo también quiero ser positivo, sé que hay que sacar adelante esto y aquí la unidad es muy importante, pero hay que hacer las cosas mejor porque de lo contrario se empieza a generar desconfianza, se complica esto y finalmente nos va a ir mal a todos. Los problemas que tienen los municipios son problemas, particularmente el 85% que tiene, que hoy día está en una crisis tremenda financiera, son similares. Nosotros tenemos que dar respuesta a esas personas que salen a trabajar al día, que necesitan comer y hoy día se ven enfrentados a esta cuarentena. Por eso, las políticas del Estado, del gobierno de turno, tienen que llegar a tiempo. El ingreso familiar no puede seguir esperando. Esto nadie sabe si termina en 3 meses o termina en 6 meses o termina en un año. Entonces es re importante coordinar las políticas. Lo que hacemos en los municipios es, por ejemplo, las canastas familiares. Con una canasta familiar o con 2 canastas familiares o con 3 no se resuelve nada. Por eso que es importante acá, de una vez por todas, que los recursos lleguen donde tienen que llegar. ¿Qué pasa también con las señales? Le preguntamos a Evelyn Matei, con las señales que se dieron cuando se habló de la nueva normalidad, cuando se intentó abrir un centro comercial como el Apumanque, de alguna manera la autoridad fue comunicando que estábamos en un mejor pie, de que hay cosas que se podían relajar, bueno, el famoso café de la subsecretaria de Salud Pública.
¿Ese mensaje fue de alguna manera voluntario? ¿Eso fue una señal intencionada de parte de las autoridades? ¿O quizás una falencia en la comunicación donde no necesariamente se hizo hincapié en que había que igual tratar de quedarse en casa? A ver, esta pandemia probablemente va a durar 2 años. Es bien difícil que dure menos que eso. Es bien difícil que tengamos una vacuna disponible para todos los chilenos antes de 2 años. Y ningún país es viable si todo el mundo se queda en sus casas durante 2 años. O sea, nadie resiste, nada resiste. Y por lo tanto, y como además hay distintos experimentos acá, unos que llegan a Suecia, otros que tienen en Nueva Zelanda, cada uno tiene distintas estrategias. Pero al final nadie sabe cuál de esas estrategias va a ser mejor. Acá en toda esta materia estamos viendo todo el tiempo qué es lo que va pasando con el contagio, cómo se van estresando o haciendo ya imposible de obtener, por ejemplo, una cama o un ventilador, entonces usted aprieta la mano. Cuando los contagios se mantienen durante mucho tiempo en 500, usted trata de soltar la mano y eso va a ser la realidad de los próximos 2 años. O sea, nosotros aquí vamos a tener políticas que van a ir y van a volver y se van a soltar la mano y se van a pedirle a la gente que vuelva un poco a trabajar. Pero esto es un tema muy complejo porque en realidad nadie tiene una experiencia que diga esta es la mejor forma. Es decir, ¿usted está de acuerdo que se haya intentado como una prueba esto de la nueva normalidad? A ver, nosotros, por ejemplo, en Providencia ya estábamos en conversaciones también con la Cámara de Comercio de Providencia, que representa a los pequeños comerciantes, y estábamos elaborando protocolos de cómo, por ejemplo, los restaurantes podían empezar a funcionar un poquito más. Así que, ¿cómo podría yo criticar al gobierno si nosotros aquí en Providencia estábamos haciendo lo mismo? Incluso estábamos viendo si se podía reabrir partes de algún mall, de a poco, algunas tiendas, o sea, estábamos viendo realmente cómo podíamos progresar un poco, porque tuvimos una meseta muy larga de 500 contagios más o menos diarios, ¿no? Entonces eso nos llevó a pensar que quizá podría, y ahora tenemos que dar un paso atrás, y a lo mejor en 2 meses vamos a tratar de dar un paso adelante de nuevo, y la verdad es que nadie sabe cuándo y cómo esto va a terminar, pero hay una tensión muy grande entre mucha gente que está desesperada por tener que trabajar porque si no va a perder todo, y al mismo tiempo, ¿cómo logramos, no es cierto?, mantener que haya suficientes camas para aquellas personas que, enfermándose, realmente desarrollen una enfermedad que los complique hasta el punto de poder perder la vida, que además no les pasa a todos. Evelyn, pero yo creo que mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿cuándo se da el equilibrio entre precisamente, ¿no es cierto?, que llegue asistencia a los hogares, a las familias chilenas por igual, por parecido, ¿no es cierto? El 40, el 50, 60% más vulnerable tiene bonos, tiene ayuda, se legisla rápidamente en virtud de aquellos, pero hay muchas capas medias, ¿no es cierto?, que no reciben nada, que están completamente a la deriva. Hablo de taxistas, hablo de colectivos, hablo de transportistas escolares, hablo de gente que trabaja independiente, antes hablo de gente que hacía comercio a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Muchas capas de personas que se mantenían así. ¿No es necesario ya empezar a pensar en una renta de emergencia familiar, pero para todos los ciudadanos? Porque los sectores más vulnerables van a estar apoyados por los bonos. Sí, lo que ha estado tratando de hacer el gobierno, ¿no es cierto?, es buscar los grupos y tratar de llegar de la mejor forma a cada uno de los grupos. A algunos, por ejemplo, le está ayudando para tratar de mantener su pyme abierta. A otros les está ayudando, por ejemplo, cuando los que boletean, los que dan... Después está el ingreso familiar para el 60% más vulnerable. Entonces, en realidad, a mí me parece que la estrategia de tener una herramienta específica de acuerdo a los problemas y de acuerdo a las características de la gente que lo va a recibir es una estrategia bien correcta.
Obviamente que se va a demorar todo esto en implementarse, es que mi pregunta, pero creo que es la forma económicamente más correcta de llegar a todo el mundo. Es que mi pregunta, alcaldesa, es que cuando se hace cuarentena total, por ejemplo, en Santiago, no se le pide al 40% más vulnerable que haga la cuarentena y al otro que salga a trabajar. Todos tienen que quedarse en la casa por igual. O sea, el señor que hoy día, sí, que hasta hoy día... Disculpe, pero hay gente que está recibiendo todavía el sueldo. Con esto termino. Hasta hoy día la gente que sale a ganarse el día, un taxista, un colectivero, que apenas le alcance para parar la olla porque ya no puede pagar la cuota, ¿no es cierto? Ya no va a poder ni siquiera salir a eso. A eso me refiero yo. Que llega, sí, que se está legislando con tramos, pero no se hace cuarentena por tramo. Usted a una persona... No se hace cuarentena por tramos, pero también hay mucha gente que sigue trabajando y sigue ganando el sueldo. Y de hecho, por ejemplo, para mucha gente, entonces, ¿por qué vas a llegar tú a alguien que está recibiendo el sueldo con un ingreso familiar? ¿Te fijas? Entonces, a mí me parece que esto de la estrategia de a todos por igual, cuando en realidad no estamos todos por igual, tampoco, o sea, si lo hiciéramos, la gente reclamaría y dijera, oye, todos esos gallos siguen recibiendo el sueldo y además reciben el ingreso extra. Entonces, todo esto no es fácil, Julio, y yo tengo la impresión que en muy poco tiempo realmente se ha hecho muchísimo y se ha ido llegando a las personas más necesitadas en tiempos correctos. Ayudaría mucho que el Congreso realmente colaborara más. Alcaldesa Matei, antes que, porque sabemos que se tiene que ir, es que esta semana llamó la atención una frase suya respecto a la diputada Jimena Sandón y también usted lo que dijo de la oposición en algún momento. Dijo que la oposición la criticó, dijo, enormemente rasca y que Jimena Sandón era una vergüenza. ¿Sigue sosteniendo eso, no? Y en el contexto que se dio, quizás fueron excesivas las palabras suyas. No, es exactamente lo que pienso. ¿Y por qué piensa que Jimena...? La verdad es que cuando vino la tremenda crisis, ¿no es cierto?, en que empezaron a caer bancos norteamericanos, etcétera, nosotros nos reunimos con el entonces ministro de Hacienda y le aseguramos que todas las medidas que él tomara, nosotros se las íbamos a apoyar y se las íbamos a apoyar en el más breve tiempo posible para ir en beneficio de todos los chilenos. Eso es lo que corresponde. Cuando hay una crisis, uno se cuadra con quien quiera que tenga el poder, le guste o no le guste el que tiene el poder. Pero la verdad es que uno lo que no puede hacer es estar poniendo piedras en el camino, porque hay mucha gente que está sufriendo. Y por lo tanto uno se cuadra. Eso no lo he visto nunca en este momento. Y eso es un rasquerío. Pero, a ver, usted dice, hoy día el mismo ministro de Hacienda, en el caso de, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, con garantía del Estado, agradeció a la oposición... En el FOGAPE, sí. En el FOGAPE, agradeció... En el FOGAPE sí, pero en el ingreso de emergencia usted ha visto que han tenido que recurrir a un veto. Pero usted cree que uno cuando se cuadra con todo. Pero es que usted cree que es obstruccionismo del gobierno, por parte de la oposición y no convicción de la oposición. Eso es exactamente lo que creo. Pero ¿no cree que es convicción de la oposición de que el Estado sí podía elevar el monto de esta pensión de emergencia? ¿Y quién se hace responsable si esto efectivamente dura 2 años y la plata se termina a fines de este año y para el próximo año ya sencillamente no hay dinero para ir a socorrer a nadie? ¿Quién se hace responsable? Por eso que, sabiendo que uno como parlamentario, yo sé bastante de economía, pero yo sabía en esa época que el ministro de Hacienda tenía datos que yo no tenía, que el director de presupuesto, que el presidente del Banco Central tenían datos que yo como parlamentaria no conocía y por lo tanto fuimos a hablar y les dijimos, nos cuadramos con todo, ustedes deciden, nosotros vamos a estar ahí. Esa es la actitud que uno espera en una pandemia, porque le quiero decir que esta pandemia es muchísimo más grave que la emergencia financiera que vivimos en esa época. Alcaldesa, pero la colaboración no es lo mismo que la condescendencia. Si los alcaldes no se hubiesen opuesto a lo de las clases... No, pero le doy un ejemplo. Lo de las clases, por ejemplo.
incluso fueron alcaldes del sector. Una cosa es la colaboración y otra es la condescendencia. Cada parte tiene su convicción, yo no digamos. estoy hablando de que no exista discusión. Obviamente que discusión puede haber, pero cuando hay una medida de emergencia que es para llegar con dinero al bolsillo de las personas para que puedan comprar alimentos, ahí uno se cuadra. Alcaldesa, ¿puede quedarse un segundo? Y eso no es condescendencia, eso es ser responsable con los chilenos que están sufriendo. ¿Puede quedarse un segundito con nosotros? Porque el alcalde del PIN quería también contestar parte de sus palabras. ¿Nos da 2 minutos o tiene que irse? Yo la verdad que lamento que... Ya, muchas gracias. ¿Cómo se refiere a la alcaldesa de la oposición, ¿no? Que es Rasca? Yo le quiero decir que la oposición siempre estuvo dispuesta a apoyar el ingreso familiar. Lo único que pedíamos era que pudiera aumentarse el monto porque los recursos están. Y todos sabemos que Chile hizo la pega, la tarea, fue ordenado, acumuló plata, tiene 22.000 millones de dólares de ahorro, 10.000 están comprometidos, pero les queda para jugar 12.000 millones. ¿Podía dar más? Sí podía dar más. Lamentablemente, y lo quiero decir, porque lo que discutió el partido de la alcaldesa, la UDI, es que no le iba a aumentar el salario, este ingreso familiar, porque no le iba a dar ningún triunfo a la oposición. Entonces, por una mezquindad, egoísmo político, se perjudicó a todas las familias de nuestras comunas, de Macul, de Los Prados, los sectores populares, porque la UDI no quiso darle un punto de triunfo a la oposición. Mire cómo la perjudica, mire cómo actúa. Si la plata está y la alcaldesa sabe que los recursos están, y yo creo que hay que actuar con mayor generosidad, cuidar las palabras, porque lo que requiere el país en este momento es unidad. El presidente lo dijo, y se lo dijo a Evelyn Matei: necesitamos actuar en conjunto para enfrentar esta tremenda pandemia que va a causar mucho dolor. Estamos dispuestos. Perdón, yo solamente quiero decir que lo que dice el alcalde del PIN, con todo cariño y con todo respeto, no es así. Y yo no me voy a poner a ¿Qué habla la alcaldesa? A ver. Cifras. A ver. Cifras económicas. Felipe, le vamos a arreglar su audio. Lo que le quiero decir, escuchen a los expertos. Ok, ¿perdón? Usted es economista, yo vivo la economía en mi territorio, con la gente, con mi casa, con mis vecinos. Y tengo la mirada, y créame, todos los alcaldes que están acá, todos, no somos expertos en economía, no fuimos a Harvard, no somos Chicago Boys, pero de la trayectoria que tenemos nos da la facultad, nos da, ¿no es cierto?, las espaldas para poder opinar. Algo conversamos con economistas como Rodrigo Valdés, como el Pepo de Gregorio, hemos conversado con los senadores de nuestro partido y algo entienden también de economía. Tan rascas no son, porque este país es lo que es, producto de lo que hemos hecho. La alcaldesa Matei tiene la palabra. Alcaldesa. Mire, lo que nadie dice es que esta crisis probablemente va a durar 2 años. Y que cuando termine, muchas pymes van a haber quebrado. Mucha gente va a haber perdido el trabajo. Y por lo tanto, el dinero que hay no lo podemos gastar todo ahora. También necesitamos poder volver a poner la economía de pie cuando esto finalmente termine, ya sea porque tengamos la vacuna o porque tengamos, ¿no es cierto?, la inmunidad de rebaño, pero para eso falta muchísimo. Y por lo tanto, el gobierno no puede responsablemente poner todo el dinero hoy día cuando sabe que esto probablemente va a durar muy largo. Ahora, me pasa además que en esta materia, cuando nosotros estamos con un buque en medio de una tormenta terrible, uno finalmente tiene que ponerse detrás del capitán, le guste o no le guste. Es lo que nosotros, como oposición, hicimos en esa época con la entonces presidenta Bachelet y con Andrés Velasco. Fuimos y nos pusimos a disposición de ellos, porque es lo que corresponde. Porque en ese momento no es el momento de hacerse, de ganar puntitos políticos, viendo que le den más o menos a la gente. El alcalde del PIN está diciendo que no quisieron subir el dinero por una cuestión política, por no darle un triunfo a la oposición. Bueno, yo no sé de dónde él saca esa porque la verdad es que esa observación a mí como economista me da risa.
¿Puedo aportar algo? Montoya, alcalde Montoya, está pidiendo la palabra. Sí. Yo creo que aquí hay dos visiones y creo que esto es el fondo de lo que en definitiva lo que se está discutiendo hoy día. ¿El gobierno qué quiere? ¿Quiere aplanar la curva definitivamente o administrar la curva durante 2 años? Yo creo que eso es sumamente relevante porque, por ejemplo, el caso neozelandés, que es un país muy distinto al chileno, la primera ministra, principalmente para proteger la economía, puso a todo el país durante 45 días en confinamiento absoluto y con un robusto programa económico. Y efectivamente logró retroceder a fase de, en este minuto, de trazabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos que resignarnos, como bien decía recién el alcalde del PIN, tenemos que resignarnos todos los chilenos y chilenas a que en algún momento, como dijo el ministro, nos vamos a contagiar y vamos a tener esta pandemia por 2 años? ¿O tomamos una medida radical, metemos el país en confinamiento, salimos con una robusta propuesta económica, como incluso lo han hecho los mismos países en Europa, como lo ha hecho la cuna del neoliberalismo, como hoy día Estados Unidos, que está poniendo muchos recursos precisamente para contener la pandemia, o esperamos 2, 3, 4 años hasta que aparezca una vacuna milagrosa? Yo creo hoy día, y es lo que hemos dicho, un confinamiento sin apoyo real a las familias no va a ser efectivo porque las familias van a tener que salir a trabajar. Yo creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. Pero la visión que yo tengo como alcalde, no quiero resignarme a que estemos 2 años con todos nuestros vecinos y vecinas enfermas. Y yo creo que ahí sí, necesariamente, y con un objetivo de proteger la economía precisamente, es que debiéramos tomar una medida mucho más radical, con un aporte mucho más fuerte desde el punto de vista del Estado, precisamente para proteger la economía. Eso es lo que quería aportar. Alcaldesa. Mire, un segundito, Maximiliano. Suecia ha tenido el camino totalmente contrario de Nueva Zelanda y todavía no sabemos cuál de los dos va a resultar mejor, porque en Nueva Zelanda han logrado controlar ahora, pero nosotros vemos, por ejemplo, que en China ya han habido rebrotes, porque el virus está en todas partes. Basta con que llegue una persona, basta con que llegue algo congelado, no sé. Lo que estoy señalando es que es súper difícil cerrar un país completo. Quizás en Nueva Zelanda es más fácil, porque son una isla, ¿no? Y por lo tanto, pero a lo que estoy señalando es que también un país serio como Suecia, más bien prácticamente no ha tenido ningún confinamiento, solamente los adultos mayores. Y la verdad es que solamente con el tiempo vamos a saber cuál de las dos alternativas ha sido mejor. Por ahora, la de Nueva Zelanda ha funcionado. Durante mucho tiempo, la de Chile también funcionó. No sabemos qué va a pasar con la de Suecia. Entonces, yo lo único que pido pero en Suecia, alcaldesa, se dispararon dediquémonos los a lo casos. nuestro. ¿Cómo? En Suecia se dispararon los casos. Claro, se dispararon los casos, pero está muy pronto a llegar ya a la inmunidad de rebaño. Pero tienen alrededor de 3.000 muertos. Y al final, ahora tienen más muertes, hasta ahora tienen más muertes que países cercanos, como por ejemplo Finlandia, Dinamarca, etcétera, pero no sabemos si al cabo de un año esa estrategia a lo mejor va a haber sido mucho más exitosa que la de los lados. Sí, no pero lo sabemos. Ni ustedes, ni el alcalde, ni yo lo sabemos. Sí, pero entonces yo lo único que pido es, en este minuto, no sigamos discutiendo 10.000 teorías. Hay una persona que está a cargo del país y tiene la facultad de llevar las cosas a cabo. Y yo realmente creo que mientras más nos desgastamos en estas discusiones, lo único que hacemos es sembrar en la gente la idea de que saben que más todo esto no sirve, mejor igual dijo que la posición a la calle, igual tengo una fiesta de 400 personas, lo voy a pasar bien porque igual nadie sabe nada. Alcaldesa, pero usted fue la que dijo que la posición era rasca, ¿no? Que está diciendo que no sigamos discutiendo. Si usted dice eso, estoy diciendo que no sigamos discutiendo sobre... Hay una persona que... Usted sabe que si usted por dice favor, eso... Julio, no tergiverse mis palabras. Te ruego. Pero si eso es lo que usted dijo. ¿Usted dijo eso? No, amoroso. Me estáis tergiversando totalmente. Espera que la alcaldesa diga bien. Espérate. Que la alcaldesa diga... Me voy a reír, me voy a sacar la máscara. Eso, Felipe, que escuchemos a la alcaldesa, por favor. Hay una persona que está a cargo del país, escuchemos a la alcaldesa, que es el presidente, alcaldesa. Pongámonos, y eso es lo que he sostenido desde un principio. Pero usted dijo eso de que era rasca, yo lo acabo de leer. No fui yo. Sí, fue. Y le dije además que eso es exactamente lo que pienso.
Ya, lo que Los pasa es que sostengo. lo que le está diciendo Julio es que es un poco contradictorio con el espíritu que usted llama a ser constructivo, a no tener conflicto y ponerse detrás No, de la yo no estoy autoridad. diciendo- Es por no, eso. Yo no estoy llamando a ser constructivo, yo estoy llamando a que uno se ponga, en el fondo, ponga la confianza en las personas que están tomando la decisión. Alcaldesa, lo que Pero pasa es que una- usted no me quiere entender. Lo que yo le digo es que usted, al referirse así, porque usted es una persona que tiene muchos años en la política y además es muy inteligente y mediática, sabe que va a venir de vuelta una respuesta. Ese es mi punto, digamos. No es tergiversar en lo que dice, sino que al hacer esos comentarios, usted sabe que de vuelta va a venir un dulce. Y perdón, y la gente que no ha podido recibir el ingreso familiar, porque en realidad han puesto todas las piedras en el camino que se puede, y porque esa ley todavía no es ley, y la gente todavía no puede Sí, pero, conseguir alcaldesa, el dinero. ¿Usted no cree que ya está un poquito cabreado? Alcaldesa, pero es que no son Ahora, trabas. si ustedes es que, quieren seguir hablando- Alcaldesa, es que no son trabas para no dar el ingreso. Han sido discusiones para poder dar más ingresos y para que sean los 65.000 planos, no 65, 55 y 45. Esa Claro, es la y lo que- discusión verdadera. Y lo que yo le digo, pero parece que no llega, es que esto probablemente va a durar mucho tiempo. Que no se puede poner Sí. toda la carne en la parrilla ahora, porque la parrilla va a tener que estar encendida mucho tiempo, desgraciadamente. Uy, hay hartos temas Hay que hartos conversar, pero nos tenemos que ir a la pausa. La alcaldesa se tiene que ir, pero bueno, le agradecemos también porque estuvo más tiempo de lo acordado. Lamentablemente la discusión está súper buena. Alcalde podríamos Ríos. seguir